La condena, de Franz Kafka. Parte 1. Era una mañana de domingo, en plena primavera. Georg Bendemann, joven comerciante, estaba sentado en su dormitorio, en el primer piso de una de esas casas bajas y mal construidas que se elevan a lo largo del río, que apenas se distinguían unas de otras por la altura y el color. Acababa de escribir una carta a un amigo de infancia que se encontraba en el extranjero. La cerró distraída y lánguidamente, y apoyando los codos sobre el escritorio, contempló por la ventana el río, el puente y las colinas de la otra orilla con su pálida vegetación. Pensaba en su amigo que algunos años antes, disconforme con las perspectivas que su patria le ofrecía, se había ido a Rusia. Ahora tenía un negocio en San Petersburgo que al principio había prosperado bastante, pero que desde tiempo atrás parecía decaer, según se deducía de las quejas que su amigo, en sus visitas cada vez más espaciadas, formulaba insistentemente. Por lo tanto, sus esfuerzos en el extranjero eran inútiles. La exótica barba larga no había logrado transformar totalmente su rostro tan familiar desde la infancia, cuyo tinte amarillento parecía revelar alguna enfermedad latente. Según él decía, no tenía mayores relaciones con la colonia de compatriotas en aquella ciudad, ni tampoco amistades entre las familias del lugar, de modo que su destino parecía ser una definitiva soltería. ¿Qué se podía escribir a una persona así, que evidentemente había errado de camino y a quien se podía compadecer, pero no ayudar? ¿Aconsejarle acaso que volviera a su patria, que se trasplantara nuevamente, que reanudara sus antiguas amistades? Nada podía impedírselo. ¿Y se confiara en general a la benevolencia de sus amigos? Pero eso solo hubiera significado decirle, y cuanto más amable, más ofensivamente, que todos sus esfuerzos habían sido vanos, que ya era hora de darse por vencido, que debía repatriarse y permitir que lo miraran eternamente como a un repatriado con los ojos abiertos de asombro, que solo sus amigos eran sensatos, que él era simplemente un niño adulto y que le convenía atenerse al consejo de sus amigos más afortunados porque no habían salido del país. ¿Y qué era acaso tan obvio que todos esos sufrimientos que se quería infligirle resultarían provechosos? Tal vez ni siquiera deseaba volver. Él mismo decía que ya no estaba al corriente del estado de los negocios en su patria y por lo tanto se quedaría en el extranjero a pesar de todo, amargado por los consejos y cada vez más alejado de sus amigos. En cambio, si seguía estos consejos y al llegar aquí se encontraba peor que antes, naturalmente no por malicia, sino por la fuerza de las circunstancias, no se sentía cómodo ni con sus amigos ni sin ellos, y en cambio se consideraba humillado. Descubría de pronto que carecía tanto de patria como de amigos. ¿No sería mejor, después de todo, quedarse en el extranjero como ahora? Considerando todas estas circunstancias, ¿se podía realmente dar por sentado que le convenía volver al país? Por estos motivos, si uno deseaba mantener con él una relación epistolar, no podía impartirle noticias reales, ni siquiera las que se pueden comunicar sin temor a las más distintas relaciones. Ya hacía 3 años que el amigo no venía al país y se excusaba laboriosamente, alegando la inseguridad de la situación política en Rusia, que al parecer no permitía ni la más breve ausencia de un pequeño comerciante, mientras cientos de miles de rusos se paseaban tranquilamente por el mundo. Sin embargo, durante el transcurso de esos 3 años, las cosas habían cambiado mucho para George. Hacía más o menos 2 años que la madre de George había muerto y desde entonces éste vivía con su padre. Por supuesto, el amigo se enteró de la noticia y expresó sus condolencias mediante una carta, con tal sequedad que uno tenía forzosamente que deducir que la tristeza provocada por semejante pérdida era completamente incomprensible en el extranjero. Pero desde esa época George se había aplicado con mayor decisión a sus negocios, así como a todo lo demás. Tal vez la circunstancia de que su padre, mientras vivió su madre, solo permitía que las cosas se hicieran como a él le parecía, le había impedido una verdadera y eficaz actividad,
Pero después de dicha muerte, aunque todavía se ocupaba algo de los negocios, el padre se había vuelto menos tiránico. Tal vez, y esto era lo más probable, una racha sostenida de suerte lo había ayudado. Pero era evidente que durante esos 2 años los negocios habían mejorado inesperadamente. Se habían visto obligados a duplicar el personal. Las entradas se habían quintuplicado e indudablemente el futuro le reservaba nuevos éxitos. Pero su amigo no sabía nada de estas transformaciones. En otros tiempos, quizá por última vez en su carta de condolencia, había tratado de persuadir a George para que se fuera a Rusia y le había descrito detalladamente las perspectivas comerciales que San Petersburgo le ofrecía. Las cifras eran infinitesimales en comparación con el volumen actual de los negocios de George. Pero este no había sentido deseos de revelar sus éxitos a su amigo y hacerlo ahora habría parecido realmente extraño. Por lo tanto, George se limitaba en todos los casos a poner a su amigo al corriente de sucesos sin importancia que uno puede recordar tranquilamente una mañana de domingo y que el azar trae a la mente. Solo quería que la imagen que durante ese largo intervalo su amigo se había formado de su ciudad natal y con la cual vivía conforme no se modificaran. Y así ocurrió que George le anunció 3 veces seguidas, en 3 cartas bastante separadas entre sí, el compromiso de un hombre sin importancia con una joven igualmente sin importancia, hasta que el amigo, contra todas las previsiones de George, comenzó a interesarse por ese notable acontecimiento. George prefería escribirle estas cosas en vez de confesarle que él mismo estaba comprometido desde hacía algunos meses con la señorita Frida Brandenfeld, una joven de familia acomodada. A menudo hablaba de su amigo con su novia y de la curiosa relación epistolar que les unía. «Entonces no vendrá a nuestro casamiento», decía ella, «y sin embargo yo tengo el derecho de conocer a todos tus amigos». «No quiero importunarlo», contestaba George. «Entiéndeme bien, él probablemente vendría. Por lo menos así creo. Pero se sentiría obligado e incómodo, tal vez me tendría envidia y ciertamente se sentiría descontento e incapaz de hacer nada para mitigar su descontento, y luego debería retornar solo a Rusia. Solo. ¿Comprendes lo que eso significa?» «Sí, pero ¿no se enterará por otros medios de nuestra boda?» «No puedo impedirlo, pero considerando la vida que hace, es improbable». «Si tenías semejantes amigos, George, no debiste comprometerte conmigo». «Bueno, la culpa de eso es tan tuya como mía. Pero ahora no quisiera por nada cambiar de decisión». Y cuando ella, respirando agitadamente bajo sus besos, agregó: «De todos modos me preocupa». Él pensó que realmente no perdería nada si confesaba todo a su amigo. «Así soy y así me eligió», pensó. «No puedo dedicarme a crear una imagen de mí que parezca más apropiada que yo para su amistad». Y en efecto, la larga carta que acababa de escribir esa mañana de domingo informaba a su amigo del éxito de su compromiso con las siguientes palabras: «Me reservé para el final la mejor noticia. Estoy comprometido con la señorita Frida Brandenfeld, una joven de familia acomodada que vino a vivir a esta ciudad mucho después de tu partida y a quien por lo tanto no puedes conocer. Ya tendré ocasión de darte más detalles sobre mi novia. Hoy me limito a decirte que soy muy feliz y que el único cambio que esto provocará en nuestra relación de siempre es que, si hasta ahora has tenido un amigo como todos, ahora tienes un amigo feliz. Además, encontrarás en mi novia, que te saluda afectuosamente y que pronto te escribirá personalmente, una verdadera amiga, lo que siempre es algo para un muchacho soltero. Sé que muchos motivos te impiden venir a visitarnos, pero ¿no te parece que mi casamiento es la ocasión más apropiada para hacer a un lado todos esos obstáculos? De todos modos, sea como sea, haz como mejor te parezca, de acuerdo únicamente a tus intereses». Con esta carta en la mano, George permaneció largo rato sentado ante su escritorio mirando hacia la ventana. Apenas había contestado con una sonrisa distraída el saludo de un conocido que pasaba por la calle. Finalmente, se metió la carta en el bolsillo y salió de la habitación.
atravesó un breve corredor hasta llegar a la habitación de su padre, donde no había entrado durante meses. En realidad esto no era necesario porque veía a su padre todos los días en el negocio y además, a mediodía comían juntos en un restaurante. De noche cada uno hacía lo que quería, pero generalmente se quedaban un rato en la sala común con sus respectivos diarios, a menos que George, como a menudo ocurría, saliera con sus amigos o sobre todo, en los últimos tiempos, fuera a visitar a su novia. George se asombró de que el cuarto de su padre fuera tan oscuro, aún en una mañana de sol. Tanta sombra daba a la alta pared que limitaba al patiecito. El padre estaba sentado junto a la ventana, en un rincón, adornado con diversos recuerdos de la difunta madre, y leía el diario sosteniéndolo un poco de costado ante los ojos, para compensar cierto defecto visual. Sobre la mesa estaban los restos del desayuno, del que parecía no haber aprovechado mucho. «Ah, George», dijo el padre, y se acercó para recibirlo. Al andar, su pesada bata se abrió, y el amplio vuelo onduló susurrante en torno del anciano. «Mi padre es todavía un gigante», pensó George. «Aquí está insoportablemente oscuro», dijo luego. «Sí, está bastante oscuro», contestó el padre. «¿Y tienes la ventana cerrada además?» «Lo prefiero así». «Afuera hace bastante calor», dijo George, como si continuara su observación anterior, y se sentó. El padre recogió los platos del desayuno y los colocó sobre una cómoda. «Solo quería decirte», prosiguió George, que seguía con la mirada los movimientos de su padre, como si estuviera ausente, «que he decidido enviar a San Petersburgo la noticia de mi compromiso». Sacó del bolsillo un extremo de la carta y luego volvió a guardarla. «¿A San Petersburgo?», preguntó el padre. «Sí, a mi amigo», dijo George, buscando la mirada de su padre. «En el negocio es otro hombre», pensó. «¿Con qué solidez está aquí sentado, con los brazos cruzados sobre el pecho?» «Sí, a tu amigo», dijo el padre con énfasis. «Recordarás, padre, que al principio quise ocultarle mi compromiso, por consideración hacia él. Ese era el único motivo. Tú bien sabes que es una persona un poco quisquillosa. Pensé que podía enterarse por otras fuentes de mi compromiso, aunque teniendo en cuenta su vida solitaria, eso no es muy probable. Yo no podía evitarlo, pero de mí directamente no lo hubiera sabido nunca». «Y sin embargo, ¿ahora has cambiado otra vez de idea?», preguntó el padre, depositando su enorme periódico sobre el alféizar de la ventana y sobre el periódico las gafas que cubrió con la mano. «Sí, ahora cambié de idea. Si es realmente amigo mío», pensé, «entonces la felicidad de mi compromiso ha de ser también una felicidad para él, y por lo tanto no me demoraré en comunicárselo. Pero antes de enviar la carta quise decírtelo a ti». «George», dijo el padre, abriendo su desdentada boca, «escúchame. Acudes a mí para hablarme de este asunto. Eso indudablemente te honra, pero no sirve de nada, desgraciadamente, no sirve de nada si no me dices además toda la verdad. No quiero sacar a relación cuestiones que no vienen al caso, pero desde la muerte de nuestra querida madre han ocurrido ciertas cosas realmente desagradables. Quizá llegue alguna vez el momento de mencionarlas, y tal vez mucho más pronto de lo que pensamos. En el negocio hay muchas cosas que escapan a mi conocimiento, aunque esto no quiere decir que me las oculten. No pretendo insinuar ahora que me las ocultan. Ya no soy tan capaz como antes, me falla la memoria. No puedo estar al corriente de todo. En primer lugar, esto se debe al ineludible proceso natural. Y en segundo lugar, la muerte de nuestra querida madrecita ha sido para mí un golpe mucho más fuerte que para ti. Pero prefiero no alejarme de este asunto, de esta carta. Por lo tanto, George, te ruego que no me engañes. Es una trivialidad, no vale ni la pena mencionarla. Por eso mismo, no me engañes. ¿Existe realmente ese amigo tuyo en San Petersburgo? Parte 2. George se puso de pie desconcertado. «Dejemos en paz a mi amigo. 1000 amigos no reemplazarían a mi padre. ¿Sabes qué pienso? Que no te cuidas bastante.
La ancianidad exige ciertas consideraciones. Eres para mí indispensable en el negocio, lo sabes perfectamente. Pero si el negocio es perjudicial para tu salud, mañana mismo lo cierro para siempre. Y eso no nos conviene. No puedes seguir viviendo como vives. Debes introducir un cambio radical en tus hábitos. Te quedas aquí sentado en la oscuridad cuando en la sala hay tanta luz. Apenas pruebas el desayuno en vez de alimentarte como corresponde. Te quedas junto a la ventana cerrada cuando el aire te haría tanto bien. No, padre. Llamaré al médico y seguiremos sus indicaciones. Cambiaremos de habitación. Pasarás al cuarto de adelante y yo a este. No advertirás el cambio porque mudaremos también todas tus cosas. Pero hay tiempo para todo eso. Por ahora, descansa un poco en la cama. Seguramente necesitas reposo. Ven, te ayudaré a desvestirte. Ya verás que puedo. O si prefieres ir ya a la pieza de adelante, puedes acostarte por ahora en mi cama. Sería lo más sensato. George estaba junto a su padre, que había dejado caer sobre el pecho la cabeza de revueltos cabellos blancos. «George», dijo el padre en voz baja sin moverse. George se arrodilló inmediatamente junto a su padre. Al mirar su fatigado rostro, comprobó que las dilatadas pupilas lo contemplaban de reojo. «No tienes ningún amigo en San Petersburgo. Siempre has sido un bromista y también conmigo has querido bromear. ¿Cómo podrías realmente tener un amigo allá? No puedo creerlo». «Haz un esfuerzo de memoria», dijo George, levantando de la silla al padre y quitándole la bata, mientras el anciano se sostenía débilmente en pie. «Pronto, hará 3 años, que mi amigo vino a visitarnos. Recuerdo que todavía no lo tenías mucha simpatía. Por lo menos 2 veces te oculté su presencia, aunque en realidad se encontraba conmigo en mi habitación. Tu antipatía hacia él me resultaba perfectamente comprensible, ya que mi amigo tiene sus peculiaridades. Pero luego te llevaste bastante bien con él. Me sentía tan orgulloso de que lo escucharas, que estuvieras de acuerdo con él y le hicieras preguntas. Si piensas un poco, lo recordarás. Nos contaba las más increíbles historias de la Revolución Rusa. Por ejemplo, cuando vio durante un viaje de negocios a Kiev a un sacerdote en un balcón en medio de un tumulto que se cortó una cruz sangrienta en la palma de la mano y luego alzó la mano y habló a la multitud. ¿Tú mismo has contado algunas veces esa historia? Mientras tanto, George había logrado sentar nuevamente a su padre y quitarle con toda delicadeza los pantalones de lana que usaba por encima de los calzoncillos, lo mismo que los calcetines. Al contemplar el dudoso estado de limpieza de la ropa interior, se reprochó su descuido. Era indudablemente uno de sus deberes cuidar de que su padre no careciera de mudas de ropa interior. Todavía no había decidido con su futura esposa qué harían con su padre, porque tácitamente habían dado por sentado que el padre seguiría viviendo solo en el antiguo departamento, pero ahora decidió de pronto que su padre viviría con ellos en su futura casa. Considerándolo más atentamente, hasta era posible que los cuidados que pensaba prodigar a su padre llegaran demasiado tarde. Llevó en sus brazos al padre hasta la cama. Experimentó una sensación terrible al advertir que durante el breve trayecto hasta la cama el padre jugaba con la cadena de reloj que cruzaba su pecho. Ni siquiera podía acostarlo, tan firmemente se había aferrado a la cadena. Pero en cuanto el anciano se acostó, todo pareció arreglado. Él mismo se cubrió y se subió las mantas mucho más arriba de los hombros, lo que era insólito en él. Luego miró a George con ojos más bien amistosos. «¿No es cierto que ahora comienzas a acordarte de él?», preguntó George, con un movimiento cariñoso de la cabeza. «¿Estoy bien cubierto?», preguntó el padre, como si no pudiera ver si tenía los pies debidamente tapados. «Ya te sientes mejor en la cama», dijo George, y le acomodó la ropa. «¿Estoy bien cubierto?», preguntó nuevamente el padre. Parecía extraordinariamente interesado en la respuesta. «No te preocupes, estás bien cubierto». «No», exclamó el padre interrumpiéndolo. Arrojó las mantas con tal fuerza que en un instante se desparramaron totalmente y se puso de pie en la cama. Con una sola mano se apoyó ligeramente en el cielo raso. «Tú quisieras cubrirme, lo sé, mi pequeño vástago, pero todavía no estoy cubierto. Y aunque sean mis últimas fuerzas,
para ti son suficientes, demasiadas casi. Conozco muy bien a tu amigo. Habría sido para mí un hijo predilecto. Por eso mismo tú lo traicionaste año tras año. ¿Por qué si no? ¿Crees que no lloré nunca por él? Por eso te encierras en el escritorio. Nadie puede entrar. El jefe está ocupado para escribir tus falsas cartas a Rusia. Pero por suerte, un padre no necesita aprender a leer los pensamientos de su hijo. Cuando creíste que lo habías hundido tanto que podías sentar tu trasero sobre él y que él ya no se movería, entonces mi señor hijo decide casarse. George contempló la horrible imagen conjurada por su padre. El amigo de San Petersburgo, a quien su padre repentinamente conocía tan bien, impresionó su imaginación como nunca. Lo vio perdido en la vasta Rusia. Lo vio ante la puerta del negocio vacío y saqueado, entre los escombros de los mostradores, de las mercaderías destrozadas, de 2 picos rotos de gas. Lo vio perfectamente. ¿Por qué se habría ido tan lejos? «Pero escúchame», gritó el padre. George, casi enloquecido, se acercó a la cama para enterarse definitivamente de todo, pero se detuvo a mitad de camino. «Porque ella se levantó las faldas», comenzó a decir el padre con voz aflautada. «Porque ella se levantó las faldas así, la inmunda cochina». Y como ilustración, se alzó la camisa tan alto que podía verse en el muslo su herida de la guerra. «Porque ella se levantó las faldas así y así, te entregaste totalmente y para gozar en paz con ella mancillaste la memoria de nuestra madre, traicionaste al amigo y tendiste en el lecho a tu padre para que no pueda moverse. Pero ¿puede o no puede moverse?». Y se irguió sin apoyarse en nada y levantó las piernas. Resplandecía de perspicacia. George permanecía en un rincón, lo más lejos posible de su padre. En otra época, había decidido firmemente observar todo con detención para que nadie pudiera atacarlo indirectamente, ya fuera desde atrás o desde arriba. Recordó esa olvidada decisión y volvió a olvidarla, como cuando uno pasa un hilo corto por el ojo de una aguja. «Pero tu amigo no fue traicionado, sin embargo», exclamó el padre, lanzando estocadas con el índice para mayor énfasis. «Yo era su representante aquí». «¡Comediante!», no pudo dejar de exclamar George. Inmediatamente comprendió su error y ya demasiado tarde se mordió la lengua con los ojos desorbitados hasta sentir que las rodillas le flaqueaban de dolor. «Sí, es claro que representé una comedia. Comedia, excelente palabra. ¿Qué otro consuelo le quedaba al pobre padre viudo? Dime y trata de ser, por lo menos durante el instante de la respuesta, lo que alguna vez fuiste, mi hijo viviente. ¿Qué otra cosa podía hacer yo en mi cuarto del fondo, perseguido por un personal desleal, viejo hasta los huesos? Y mi hijo se paseaba jubilosamente por el mundo, concluía operaciones que yo había previamente preparado, no cabía en sí de satisfacción y se presentaba ante su padre con una expresión impenetrable de hombre importante. ¿Crees que yo no te habría querido? ¿Yo, de quien tú quisiste alejarte? Ahora se inclinará hacia adelante, pensó George. Si se cayera y se rompiera los huesos. Estas palabras silbaban a través de su mente. El padre se inclinó hacia adelante, pero no se cayó. Al ver que George no se acercaba como había esperado, volvió a erguirse. «Quédate donde estás, no te necesito. ¿Te crees que todavía tienes fuerzas suficientes para acercarte y que te quedas atrás solo porque así lo deseas? Ten cuidado de no equivocarte. Sigo siendo el más fuerte. Yo solo tal vez hubiera tenido que relegarme al olvido, pero tu madre me transmitió hasta tal punto su fuerza que establecí una estrecha relación con tu amigo y tengo metidos a todos tus clientes en este bolsillo». «Hasta en la camisa tiene bolsillos», pensó George, y creyó que con esa simple observación bastaba para ridiculizarlo ante el mundo entero. Lo pensó apenas un instante y luego siguió olvidando todo.
Cuélgate del brazo de tu novia y atrévete a presentarte ante mí. La arrancaré de tu lado, no te imaginas cómo». George hizo una mueca de incredulidad. El padre se limitó a asentir, confirmando la veracidad de sus palabras hacia el rincón donde estaba George. «Qué gracia me causaste hoy cuando viniste y me preguntaste si podías anunciar tu compromiso a tu amigo. Él ya sabe todo, estúpido niño, ya sabe todo. Yo le escribí porque te olvidaste de quitarme mis implementos de escribir. Por eso no viene desde hace tantos años, porque sabe todo lo que ocurre 100 veces mejor que tú. Con la mano izquierda rompe tus cartas sin leerlas, mientras con la derecha abre las mías». Entusiasmado, agitó el brazo sobre la cabeza. «Sabe todo 1000 veces mejor». «10.000 veces», dijo George para burlarse de su padre. Pero antes de salir de su boca las palabras se convirtieron en una nefasta certeza. «Desde hace años espero que vengas con esa pregunta. ¿Crees acaso que me importa alguna otra cosa en el mundo? ¿Crees acaso que leo diarios? ¡Toma!». Y le arrojó un periódico que inexplicablemente había traído consigo a la cama. Era un diario viejo, de nombre totalmente desconocido para George. «¿Cuánto tiempo has tardado en abrir los ojos? La pobre madre murió antes de ver ese día de júbilo. Tu amigo está muriéndose en Rusia. Ya hace 3 años estaba amarillo como un cadáver. Y yo, ya ves cómo estoy. Para eso tienes ojos». «Entonces, ¿me acechas constantemente?», exclamó George. Compasivo, sin darle importancia, dijo el padre. «Seguro que hace mucho que querías decirme eso, pero ya no importa». Y luego, con más voz: «Y ahora sabes que hay otras cosas en el mundo, porque hasta ahora solo supiste las que se referían a ti. Es cierto que eras un niño inocente, pero mucho más cierto es que también fuiste un ser diabólico. Y por tanto, escúchame. Ahora te condeno a morir ahogado». George se sintió expulsado de la habitación. Resonaba todavía en sus oídos el golpe con que su padre se dejó caer sobre la cama. En la escalera, sobre cuyos escalones pasó, como sobre un plano inclinado, tropezó con la criada que subía a efectuar la limpieza matutina del departamento. «¡Jesús!», gritó ésta, y se cubrió la cara con el delantal, pero George ya había desaparecido. Salió corriendo y cruzó la calle hacia el agua. Ya estaba aferrado a la baranda como un hambriento a su comida. Saltó por encima como correspondía al distinguido atleta que, para orgullo de sus padres, había sido en años juveniles. Se sostuvo un instante todavía, con manos cada vez más débiles. Espió entre los barrotes de la baranda la llegada de un autobús cuyo ruido cubriría fácilmente el ruido de su caída. Exclamó en voz baja: «Queridos padres, a pesar de todo, siempre os he amado». Y se dejó caer. En ese momento, una interminable fila de vehículos pasaba por el puente. Conversación con el suplicante. En cierta época, yo iba a menudo a la iglesia porque una muchacha de quien yo estaba enamorado solía ir todas las tardes. La joven rezaba de rodillas durante media hora, lo que me permitía contemplarla tranquilamente. Una tarde que la joven no había venido, mientras observaba decepcionado a los demás fieles, me llamó la atención un muchacho delgado, echado de bruces en el suelo. De vez en cuando se aferraba el cráneo con todas sus fuerzas, gemía intensamente y, con la cara en la concavidad de las manos, se golpeaba la cabeza contra las piedras del piso. En la iglesia solo había unas cuantas viejas que frecuentemente ladeaban sus rostros inclinados y miraban de reojo al suplicante. Esta conspicuidad parecía inundarlo de felicidad, porque antes de iniciar cada uno de sus arrebatos piadosos, miraba en torno para comprobar si los espectadores eran suficientemente numerosos.
Esto me pareció indecoroso. Decidí hablarle cuando saliera de la iglesia y preguntarle por qué rezaba de tan insólito modo. Sí, me sentía irritado porque mi amiga no había venido. Transcurrió, sin embargo, 1 hora. Luego se levantó, se persignó minuciosamente y se dirigió tambaleando hacia la pila del agua bendita. Me interpuse entre la pila y la puerta, sabiendo que no lo dejaría pasar sin exigirle una explicación. Apreté las mandíbulas, como hago siempre, antes de encarar una conversación decisiva. Adelanté la pierna derecha y apoyé sobre ella el peso de mi cuerpo. La izquierda solo reposaba sobre la punta del pie. Esta posición contribuye a darme aplomo. Es posible que el hombre me haya visto cuando mojé los dedos en el agua bendita, o tal vez ya me había visto antes y se había asustado, porque de pronto echó a correr hacia la puerta y salió. La puerta vidriada se cerró tras él, y cuando yo salí a mi vez de la iglesia ya lo había perdido de vista porque en las inmediaciones hay numerosas callejuelas y mucho movimiento. Los días siguientes no vino, y en cambio vino mi amiga. Llevaba su vestido negro con encajes transparentes en los hombros que dejaban ver la media luna del borde de la camisa, de cuyo ruedo caían volantes de seda bellamente cortados. Como ella siguió viniendo, me olvidé del joven y ni siquiera lo miré cuando días después apareció y reanudó sus habituales imploraciones. Pero al salir siempre pasaba a toda velocidad a mi lado con el rostro vuelto. Quizá fuera porque yo solo podía imaginármelo en movimiento, de modo que aun cuando estaba en reposo me parecía verlo correr. Una vez me demoré en mi habitación, no obstante fui a la iglesia. Descubrí que la joven ya se había ido y decidí volverme a casa. Pero allí estaba el muchacho, como siempre. Recordé nuestro anterior incidente y sentí cierta curiosidad. De puntillas fui hasta la puerta, di una moneda al mendigo ciego allí sentado y me acurruqué a su lado detrás de la hoja abierta de la puerta. Allí permanecí 1 hora, con expresión seguramente astuta. Me agradaba estar allí y decidí volver a menudo. Después de 2 horas de espera, me pareció insensato quedarme en ese lugar por culpa de un suplicante. Y sin embargo, me quedé 1 hora más, sin importarme ya que las arañas se pasearan por mis ropas mientras los últimos fieles salían de la oscuridad de la iglesia respirando profundamente. Por fin salió él. Pisaba con cuidado y sus pies tanteaban ligeramente el suelo antes de dar cada paso. Me puse de pies, di un paso largo hacia adelante y lo aferré. «Buenas noches», le dije, y tomándolo por el cuello de la camisa, lo arrastré por la escalinata hacia la plaza iluminada. Cuando llegamos abajo, me dijo con voz muy temblorosa: «Buenas noches, mi queridísimo señor. No se enoje conmigo, su más devoto servidor». «Sí», dije yo, «quiero formularle algunas preguntas, estimado señor. Ya se me escapó varias veces, pero hoy no podrá escaparse». «Tenga piedad de mí, señor. Permítame volver a mi casa. Soy indigno de su interés. Esa es la verdad». «No», exclamé yo a través del ruido de un tranvía que pasaba. «No le permitiré irse. Estos encuentros son justamente los que me agradan. Usted es una suerte para mí. Me felicito». «Dios mío», dijo él, «tiene usted un corazón vivaz y una cabeza de adoquín. Para considerarme una suerte, qué feliz debe de ser. Porque mi desdicha es una desdicha tambaleante, una desdicha que oscila sobre una punta aguzada y apenas se la toca, cae sobre el curioso. Buenas noches, señor». «Muy bien», dije reteniéndole con fuerza la mano derecha. «Ya que no quiere contestarme, me echaré a gritar aquí mismo, en la calle, y todas las empleadas que ahora salen de los negocios, y todos sus enamorados, que las esperan gozosos, acudirán corriendo porque creerán que algún caballo de plaza se ha caído o que ha ocurrido algún accidente semejante, y entonces le denunciaré ante la multitud». Inmediatamente me besó las manos, una después de la otra. «Le diré lo que quieras, señor, pero por favor, entremos en una de estas callejuelas laterales». Asentí y lo seguí.
pero no le bastaba la oscuridad de la callejuela iluminada por lejanas lámparas amarillentas. Me condujo hasta el zaguán de una vieja casa, bajo una lamparilla que pendía de un techo bajo frente a una escalera de madera. Allí sacó gravemente su pañuelo y, extendiéndolo sobre un escalón, me dijo: «Siéntese, estimado señor. Así podrá interrogarme con comodidad. Yo permaneceré de pie para contestar mejor, pero no me atormente». Me senté y, mirándolo con los ojos entrecerrados, le dije: «Usted es un perfecto lunático. Eso es usted. ¿Cómo se comporta en la iglesia? ¡Qué irritante y desagradable espectáculo! ¿Cómo quiere que uno medite en calma cuando lo vea usted?». El joven había apoyado su cuerpo contra la pared y solo su cabeza se movía libremente en el aire. «No se enoje. ¿Por qué se enoja por cosas que no le conciernen? Yo me enojo cuando me porto mal, pero cuando otro se porta mal, me alegro. Por eso no debe enojarse si le digo que el motivo de mi vida es ser contemplado por los demás». «¿Qué cosas dice?», exclamé demasiado fuerte para ese reducido corredor, porque temía dejar que mi voz se apagara nuevamente. «Realmente, ¿qué cosas dice?». «Ya adiviné, la primera vez que lo vi, en qué estado se encuentra usted. Tengo cierta experiencia y no bromeo cuando le digo que eso es un mareo en tierra firme. Es una condición en que uno se olvida del verdadero nombre de las cosas y con la prisa les pone nombres momentáneos y arbitrarios. Rápido, pero apenas se aleja de ellas, se olvida de los nombres que les puso. El álamo del campo que usted llamó Torre de Babel porque no sabía o no quería saber que era un álamo, se estremece de pronto innominado y usted se ve obligado a llamarlo Noé cuando estaba ebrio». Me sentí un poco desconcertado cuando me contestó: «Me alegro de no haber entendido lo que acaba de decir». Airado le dije rápidamente: «Por eso mismo, porque se alegra, demuestra que lo ha entendido». «Naturalmente que lo demuestro, estimado señor, pero es indudable que sus palabras fueron bastante singulares». Apoyé una mano sobre un escalón más alto, me estiré hacia atrás y en esta posición casi inexpugnable, último recurso del luchador, le pregunté: «¿No le parece que tiene una manera muy astuta de librarse de las situaciones, proyectando en los otros su propio estado de ánimo?». Esto le dio coraje. Colocó una mano dentro de la otra para dar mayor unidad a su cuerpo y, ofreciendo cierta resistencia, me dijo: No hago eso con todos. Por ejemplo, ni siquiera lo hago con usted porque no puedo. Pero me alegraría mucho poder, porque entonces ya no necesitaría llamar la atención de las personas en la iglesia. ¿Sabe usted por qué lo necesito?». Esta pregunta me desconcertó. Evidentemente no lo sabía y creo que tampoco quería saberlo. Tampoco hubiera querido ir a ese lugar, pensaba yo, pero ese hombre me había obligado para que lo escuchara. Por lo tanto, bastaba menear la cabeza para demostrarle que no lo sabía. Pero ya no podía mover la cabeza. El joven sonrió. Luego se arrodilló y me confesó con muecas soñolientas: «No hubo nunca época alguna en que pudiera convencerme por mis propios medios de mi existencia. Tengo, por lo tanto, una conciencia tan fugitiva de los objetos que me rodean que siempre creo que esas cosas han vivido alguna vez, pero que ahora están desapareciendo. Siempre siento el deseo, querido señor, de ver las cosas tales como son antes de que yo las vea. Deben de ser muy hermosas y tranquilas, así deben de ser, porque oigo a la gente hablar así de ellas». Como no contestaba, y solo mediante involuntarias contracciones del rostro le demostraba lo incómodo que me sentía, me preguntó: «¿Usted no cree que la gente habla así?». Pensé que debía asentir con la cabeza, pero no pude. «¿Realmente no lo cree usted? Escúcheme, sin embargo, una vez, cuando era chico, abrí los ojos después de una breve siesta y oí, todavía semidormido, que mi madre preguntaba con voz natural desde el balcón:
¿Qué hace usted allí, querida? ¿Hace tanto calor? Una mujer le contestó desde el jardín. Gozo entre las plantas. Lo dijo con absoluta naturalidad y sin insistir demasiado, como si todo el mundo lo diera por sentado. Pensé que debía contestar y, por lo tanto, metí la mano en el bolsillo posterior de los pantalones, simulando buscar algo, pero no buscaba nada, solo quería cambiar de posición para suplir mi parte en el diálogo. Luego le dije que ese incidente era muy singular y que no lo comprendía. Agregué que no creía en su veracidad y que seguramente lo habría inventado con algún propósito oculto que se me escapaba. Después cerré los ojos porque me dolían. «Oh, cuánto me alegra de que usted comparta mi opinión, y ha sido muy generoso de su parte interrumpirme para hacérmelo saber. Verdaderamente, ¿por qué avergonzarme o por qué avergonzarnos? Si mi andar no es altivo y grave, si no hago resonar las piedras con mi bastón ni rozo las ropas de la gente que pasa bulliciosamente a mi lado, más bien con justificado derecho debería quejarme de verme obligado a pasar pegado a las paredes de las casas con las espaldas encorvadas, a menudo desapareciendo en los vidrios de los escaparates. ¿Qué días los días de mi vida? ¿Por qué está todo tan mal construido que a veces los más altos edificios se derrumban sin que se descubra el menor motivo visible? Yo me trepo, sin embargo, a las ruinas y pregunto a todos los que encuentro, ¿cómo pudo ocurrir esto en nuestra ciudad? Una casa nueva. Ya es la quinta hoy, fíjese usted. Pero nadie puede contestarme. A menudo caen hombres muertos en la calle y allí se quedan. Entonces todos los comerciantes abren sus puertas, adornadas con sus mercaderías. Acuden ágilmente, introducen al muerto en alguna casa y reaparecen con la sonrisa en los labios y en los ojos diciendo: «Buenos días, el cielo está gris». He vendido muchos pañuelos de seda. Sí, la guerra. Me deslizo dentro de la casa y después de alzar varias veces tímidamente la mano con los dedos ya arqueados, termino por golpear en la ventana del portero. «Estimado amigo», le digo amistosamente, «acaban de traerle un muerto. Muéstremelo, se lo ruego». Y cuando él menea la cabeza indeciso, le digo con decisión: «Estimado amigo, soy de la policía secreta. Muéstreme ahora ese cadáver». «¿Un cadáver?», pregunta él entonces casi ofendido. «No, aquí no hay ningún cadáver. Esta es una casa decente». Saludo y me voy. Luego, cuando tengo que atravesar una plaza grande, me olvido de todo. La dificultad de esta empresa me perturba y pienso insistentemente, ya que construyen plazas tan grandes por puro capricho, ¿por qué no construyen también una balaustrada de piedra que sirva de guía a través de la plaza? Hoy sopla un viento fuerte del sudoeste. El aire de la plaza se arremolina. La aguja de la municipalidad describe pequeños círculos. ¿Por qué no ponen orden en este caos? Todos los vidrios de las ventanas repiquetean y los postes de alumbrado se inclinan como bambúes. El manto de la Virgen María sobre la columna flamea y el viento tempestuoso quiere desgarrarlo. ¿Nadie lo ve? Los caballeros y las damas que quieren atravesar la plaza se deslizan por el aire. Cuando el viento amaina, se quedan donde están, se dicen algunas palabras y se inclinan para saludarse. Apenas se reinician las ráfagas, no pueden resistirlas y todos los pies se elevan al mismo tiempo. Naturalmente tienen que sostenerse el sombrero, pero sus miradas brillan alegremente, como si se tratara de una suave brisa. Solo yo estoy atemorizado. Ofendido le dije: «La historia que me contó antes de su señora madre y la señora del jardín no me parece nada notable, no solo porque he oído y vivido muchas historias semejantes, sino también porque he participado muchas veces en ellas. Ese incidente es, sin embargo, absolutamente natural. ¿Le parece que si yo hubiera estado en ese balcón, no habría podido decir lo mismo o contestar lo mismo desde el jardín? Una situación muy común». Cuando dije esto pareció encantado. Me contestó que yo estaba muy bien vestido y que mi corbata le gustaba mucho, y que qué espléndido cutis tenía yo. Y nada aclara más una confesión que retractarse de ella. Conversación con el ebrio.
Al emerger con cortos pasos de la casa, me sentía abrumado por el cielo con su luna y sus estrellas y su enorme bóveda, y por la plaza principal con la municipalidad, la columna de la Virgen y la iglesia. Pasé tranquilamente de la sombra al claro de luna, me desabroché el abrigo y me calenté. Luego, alzando las manos, traté de acallar el bullicio de la noche y comencé a meditar. ¿Qué pretendéis al comportaros como si fuerais reales? ¿Queréis hacerme creer que yo soy irreal, cómicamente plantado sobre el verde pavimento? Sin embargo, hace ya mucho tiempo que dejaste de ser real, oh cielo, y tu plaza no lo fuiste nunca. Es verdad que siempre tenéis cierta ventaja sobre mí, pero solamente cuando os dejo en paz. Gracias a Dios, Luna, que ya no eres Luna, pero tal vez sea un descuido de mi parte llamarte Luna todavía, porque antes te llamaba Luna. ¿Por qué pareces mucho menos importante cuando te llamo olvidada linterna de papel de color singular? ¿Y por qué casi desapareces cuando te llamo columna de la Virgen? Y tú, columna de la Virgen, ¿por qué desaparece tu aspecto amenazador cuando te llamo luna que irradia luz amarillenta? Por lo tanto, es evidente que no os conviene que se piense en vosotros. Vuestro coraje y vuestro bienestar disminuyen. Dios mío, qué útil debe ser para los meditabundos aprender de los ebrios. ¿Por qué se ha calmado todo? Me parece que ya no hay viento. Y las casitas que a menudo se deslizan por la plaza como sobre ruedecitas están completamente fijas, inmóviles. Inmóviles. Ni siquiera se ve la delgada línea negra que de costumbre la separa del suelo. Y me eché a correr. Corrí sin interrupción en torno a la vasta plaza y como no encontré ningún borracho, seguí corriendo sin disminuir mi velocidad y sin desfallecer por calgase. Mi sombra corría a mi lado, sobre la pared, a menudo más pequeña que yo, como si hubiese una zanja entre la pared y la calzada. Al pasar frente al cuartel de bomberos, oí un ruido en la plazoleta, entré en ella y vi a un borracho junto a la verja de la fuente. Tenía los brazos extendidos hacia arriba y golpeaba el suelo con sus pies calzados con zuecos de madera. Primero me detuve para calmar mi respiración. Luego me acerqué a él. Me quité el sombrero de copa y me presenté. Buenas noches, noble caballero. Tengo 23 años, pero todavía no tengo nombre. Usted, en cambio, ha llegado seguramente con un magnífico, sí, con un famoso nombre de la gran ciudad de París. Trae todavía consigo todo el perfume artificial de la frívola corte de Francia. Seguramente ha visto usted, con sus pintados ojos, a esas grandes damas que suelen aparecer en las altas y ligeras terrazas, girando irónicamente el torso sobre sus esbeltas cinturas, mientras el extremo de sus colas bordadas, extendidas sobre la escalinata, yace todavía en la arena del jardín. ¿No es verdad que hay criados que suben por largas pértigas regularmente esparcidas, criados de elegantes fraques grises y calzones blancos, con las piernas abrazadas a la pértiga, pero el torso inclinado hacia atrás y hacia un costado, porque deben alzar desde el suelo, mediante cuerdas, enormes toldos grises de lona y tenderlos en lo alto cuando esas grandes damas desean una mañana nublada? El hombre eructó y casi alarmado agregué: ¿realmente no es cierto que usted, señor, acaba de llegar de nuestro París, del tempestuoso París, de esa granizada de entusiasmo? Como él volvió a eructar, le dije desconcertado: reconozco que este es un gran honor para mí. Y con dedos rápidos me abotoné el abrigo. Luego hablé con fervor y timidez. Ya sé que usted no me considera digno de una respuesta, pero si no lo hubiera interrogado hoy, mi vida habría sido muy desdichada. Elegante caballero, le ruego me diga si es verdad lo que me han contado. Hay en París hombres que solo se visten con ropas bordadas y casas que solo tienen portales, y es verdad que en los días de verano el cielo es de móvil azul, solo adornado por nubecitas blancas pegadas, todas en forma de corazón. Y hay allí un panóptico lleno de gente,
donde solo se ven árboles con los nombres de los héroes, criminales y amantes más conocidos colgados en letreritos. Y oír, sin embargo, esas noticias tan evidentemente falsas. No es cierto que las calles de París se ramifican rápidamente, son inquietas. ¿No es cierto? No todo puede estar siempre en orden, sería imposible. De pronto ocurre algo. La gente se agolpa, acude por las calles convergentes con ese paso de las grandes ciudades que apenas toca el pavimento. Todos sienten curiosidad, pero también el temor de ser defraudados. Respiran agitadamente y asoman sus cabecitas. Pero cuando se rozan entre sí, se inclinan profundamente y se piden mutuamente disculpas. Lo siento mucho. Lo hice sin pensar. Hay tanta gente. Discúlpeme, señor, se lo ruego. He sido realmente torpe, lo reconozco. Me llamo Jérôme Faroche. Soy vendedor de especias en la rue de Cabotin. Permítame que lo invite a almorzar mañana. También mi mujer estará encantada. Así conversan, mientras la calle se llena de ruido y el humo de las chimeneas desciende entre las casas. Así es, en efecto. Y puede ocurrir que de pronto, en un bullicioso bulevar de un barrio elegante, se detengan dos carruajes. Los criados abren respetuosamente las puertas. 8 nobles perros lobos de Siberia bajan ágilmente de un salto y se persiguen por la calzada saltando y ladrando, y algunos dicen que son jóvenes dandis parisienses disfrazados. El hombre había cerrado fuertemente los ojos. Cuando callé, se metió ambas manos en la boca y se tironeó la mandíbula inferior. Tenía toda la ropa sucia. Tal vez lo habían echado de una taberna y todavía no había recobrado la lucidez. Era más o menos ese breve y tranquilo instante de pausa entre el día y la noche, cuando la cabeza se nos inclina inesperadamente hacia un costado y cuando, sin que lo notemos, todo se calla, porque no lo miramos y luego desaparece. Mientras tanto, solo nosotros quedamos encorvados y miramos en torno, pero ya no vemos nada ni sentimos la presión del aire. Y nos demoramos en recordar que a cierta distancia hay casas con techos y chimeneas de ángulos felices, a través de las cuales entra la oscuridad en las casas, cruzando las buhardillas y llegando a las diferentes habitaciones. Y es una suerte que mañana sea otro día y que, aunque parezca imposible, podremos ver todo nuevamente. El borracho alzó entonces las cejas tan alto que entre ellas y los ojos apareció un resplandor y explicó espasmódicamente: «Así es, en efecto. Tengo sueño, en efecto. Por lo tanto me voy a dormir. Tengo, en efecto, un cuñado en Wenceslas. Hacia allí voy. Porque allí duermo, porque allí está mi cama. Ahora mismo voy. Pero, en efecto, no sé cómo se llama ni dónde vive. Me parece que me olvidé, pero no importa, porque no sé muy bien si tengo en realidad un cuñado. En efecto, ahora voy. ¿Cree usted que podré encontrarlo?» Entonces le contesté sin pensar: «Seguro. Pero usted acaba de llegar del extranjero y, por algún motivo, no lo acompaña a su servidumbre. Permítame que lo conduzca». No me contestó. Entonces le ofrecí mi brazo para que se apoyara. Contemplación. Niños en un camino de campo. Yo oía pasar los coches junto a la cerca del jardín. Muchas veces los veía a través de los intersticios, apenas oscilantes del follaje. Cómo crujía en el cálido verano la madera de sus ruedas y sus varas. Del campo volvían los labradores y se reían escandalosamente. Yo estaba sentado en nuestro pequeño columpio, descansando entre los árboles del jardín de mis padres. Del otro lado de la cerca, el ruido no cesaba. Los pasos de los niños que corrían desaparecían en un instante. Carros de cosechadores, con hombres y mujeres arriba y alrededor, oscurecían los canteros de flores. Hacia el atardecer, yo veía a un señor con un bastón que se paseaba y a un par de muchachas que venían tomadas del brazo en dirección opuesta y se hacían a un lado sobre el césped saludándolo.
Luego los pájaros se lanzaban al espacio como salpicaduras. Yo los seguía con los ojos, los veía subir de un solo impulso hasta que ya no me parecía que ellos subieran, sino que yo caía. Debía sostenerme de las sogas y comenzaba a balancearme un poco de debilidad. ¿No viste que ya pasó el correo? No, ¿ya pasó? Naturalmente, mientras dormías, pasó por el camino. ¿Yo dormía? No puede ser. Cállate, si se te ve en la cara. Te digo que no, sin embargo. Ven. Corríamos más apretados. Muchos se daban la mano. Llevábamos la cabeza lo más erguida que podíamos porque el camino bajaba. Alguien lanzaba el grito de guerra de los pieles rojas. Nuestras piernas se lanzaban a galopar como nunca. Al saltar, el viento nos alzaba por la cintura. Nada hubiera podido detenernos. Corríamos con tal ímpetu que aun cuando alcanzábamos a alguno, podíamos cruzar los brazos y mirar tranquilamente en torno. Junto al puente del arroyo nos deteníamos. Los que habían seguido corriendo volvían. Debajo, el agua golpeaba contra las piedras y las raíces como si no hubiera anochecido aún. No había ningún motivo para que alguno de nosotros no saltara sobre el parapeto del puente. Detrás del follaje, distante, pasaba un tren. Todos los vagones estaban iluminados, las ventanillas bien cerradas. Uno de nosotros comenzaba a entonar una canción callejera, pero todos queríamos cantar. Cantábamos mucho más rápido que el tren. Nos tomábamos del brazo, porque las voces no bastaban. Nuestros cantos se unían en un estrépito que nos hacía bien. Cuando uno mezcla su voz con la de los demás, es como si se lo llevaran con un anzuelo. Así cantábamos de espaldas al bosque, para los oídos de los viajeros lejanos. En el pueblo, los mayores estaban despiertos todavía. Las madres preparaban las camas para la noche. Ya era la hora. Yo besaba al que estaba a mi lado, daba la mano a los tres que estaban más cerca y echaba a correr por el camino. Nadie me llamaba. En el primer cruce, donde ya no podían verme, me volvía y retornaba corriendo al bosque. Iba hacia la ciudad que quedaba hacia el sur del bosque. De ella, decían en nuestro pueblo, allí sí hay gente extraña. Imagínese que no duermen. ¿Y por qué no duermen? Porque no están nunca cansados. ¿Y por qué no? Porque son tontos. ¿Y los tontos no se cansan? ¿Cómo podrían cansarse los tontos? Desenmascaramiento de un embaucador. Finalmente, hacia las 10 de la noche, llegué con ese hombre a quien apenas conocía y que no se había despegado de mí durante 2 largas horas de paseos por las calles frente a la casa señorial donde tendría lugar una reunión a la que me habían invitado. Bueno, dije y junté ruidosamente las palmas de las manos para indicarle la necesaria inminencia de una despedida. Ya había hecho algunas tentativas menos explícitas y estaba bastante cansado. ¿Piensa entrar ya?, me preguntó. De su boca surgía un ruido como de dientes que se entrechocaban. Sí, yo estaba invitado, ya se lo había dicho una vez, pero invitado a entrar en esa casa donde tantos deseos tenía de entrar, y no a quedarme allí frente a la puerta, mirando más allá de la oreja de mi interlocutor, ni a guardar silencio como si hubiéramos decidido quedarnos eternamente en ese lugar. Ya compartían ese silencio las casas que nos rodeaban y la oscuridad que de ellas ascendía hasta las estrellas, y los pasos de algún transeúnte invisible, cuyo destino uno no sentía deseos de investigar. El viento que azotaba insistentemente el lado opuesto de la calle, un gramófono que cantaba detrás de la ventana cerrada de alguna habitación. Todos querían participar de este silencio como si les hubiera pertenecido para siempre. Y mi acompañante se suscribía en su nombre, y después de una sonrisa también en el mío, extendiendo hacia arriba el brazo derecho contra la pared y apoyando la cara contra ella con los ojos cerrados. Pero no quise ver el final de esa sonrisa, porque de pronto se apoderó de mí la vergüenza. Solo ante esa sonrisa me había dado cuenta de que ese hombre era un embaucador y nada más. Y sin embargo, ya hacía meses que me encontraba en esa ciudad, ya creía conocer perfectamente a estos embaucadores.
que de noche vienen hacia nosotros con las manos extendidas como taberneros emergiendo de las calles secundarias, que rondan constantemente en torno de los postes de propaganda a nuestro lado como si jugaran al escondite y nos espían desde el otro lado del poste, por lo menos con un ojo, que de pronto aparecen en las esquinas cuando estamos indecisos en el borde de la acera. Sin embargo, yo los comprendía perfectamente, porque eran las primeras personas que había conocido en las pequeñas posadas de la ciudad, y a ellos les debía los primeros signos de una intransigencia que siempre me había parecido una cualidad tan universal y que ahora comenzaba a asomar en mí. Cómo se adherían a uno, aun cuando uno se alejara de ellos, aun cuando uno les hubiera negado la más mínima esperanza. Cómo no se desalentaban, cómo no cejaban e insistían en mirarnos con rostros que, aún desde lejos, seguían siendo suplicantes. Y sus recursos eran siempre los mismos. Se colocaban frente a nosotros lo más visiblemente posible, trataban de impedir que fuéramos donde queríamos ir. Nos ofrecían, en cambio, un asilo en su propio pecho, y cuando por fin el sentimiento contenido en nosotros estallaba, lo aceptaban dichosos, como si fuera un abrazo en el que impetuosamente se sumergían. Y yo había sido capaz de estar tanto tiempo al lado de ese hombre sin reconocer el viejo juego. Me froté las yemas de los dedos para anular esa infamia. Pero el hombre seguía inclinado hacia mí como antes, considerándose todavía un perfecto embaucador. Su complacencia ante su propio destino le coloreaba la mejilla descubierta. «Descubierto», le dije, y le palmeé suavemente el hombro. Luego ascendí con rapidez la escalinata y los rostros de los criados en el vestíbulo, desinteresadamente afectuosos, me alegraron como una hermosa sorpresa. Los contemplé uno por uno mientras me quitaban el abrigo y me limpiaban los zapatos. Respirando con alivio y con el cuerpo erguido, entré en la sala. El paseo repentino. Cuando uno parece haberse decidido definitivamente a pasar la velada en su casa, cuando se ha puesto la chaqueta de entrecasa, se ha sentado después de la cena frente a la mesa iluminada y ha comenzado algún trabajo o algún juego, después del cual podría irse tranquilamente a la cama como de costumbre, cuando afuera hace mal tiempo y quedarse en casa parece lo más natural, cuando ya hace tanto tiempo que uno está sentado junto a la mesa que el mero hecho de salir provocaría la sorpresa general, cuando, además, el vestíbulo está a oscuras y el portal con cerrojo, y cuando, a pesar de todo, uno se levanta presa de repentina inquietud, se quita la chaqueta, se viste con ropa de calle, explica que se ve obligado a salir y después de una breve despedida sale, cerrando con mayor o menor estrépito el portal, según el grado de ira que uno cree haber provocado. Cuando uno se encuentra en la calle y ve que sus miembros responden con singular agilidad a esa inesperada libertad que les ha concedido. Cuando, gracias a esta decisión, uno siente reunidas en sí todas las posibilidades de decisión. Cuando uno comprende con más claridad que de costumbre que posee más poder que necesidad de provocar y soportar con facilidad los más rápidos cambios, y cuando uno recorre así las largas calles, entonces, por una noche, uno se ha separado completamente de su familia, que se desvanece en la nada y convertido en una silueta vigorosa y de atrevidos y negros trazos, que se golpea los muslos con la mano, adquiere su verdadera imagen y estatura. Todo esto resulta más decisivo aún si a esas altas horas de la noche uno decide ir a casa de un amigo para ver cómo está. Resoluciones. Emerger de un estado de melancolía debería de ser fácil, a una fuerza de pura voluntad. Trato de levantarme de la silla, rodeo la mesa, pongo en movimiento la cabeza y el cabello, hago fulgurar mis ojos, distiendo los músculos en torno. Desafiando mis propios deseos, saludo con entusiasmo a A cuando viene a visitarme, tolero amablemente a B en mi habitación, y a pesar del sufrimiento y el cansancio, trago a grandes bocanadas todo lo que dice C. Pero a pesar de todo, con una simple falla que no podría evitar, destruyo toda mi labor,
lo fácil y lo difícil, y me veo preso nuevamente en el mismo círculo anterior. Por lo tanto, tal vez sea mejor soportar todo pasivamente, comportarse como una mera mesa pesada, y si uno se siente arrastrado, no dejarse inducir al menor paso innecesario, mirar a los demás con la mirada de un animal, no sentir ningún arrepentimiento, en fin, ahogar con una sola mano el fantasma de vida que aún subsista, es decir, aumentar en lo posible la postrera calma sepulcral y no dejar subsistir nada más. Un movimiento característico de este estado consiste en pasarse el dedo meñique por las cejas. La excursión a la montaña. Ya no sé, exclamé sin voz. Realmente no sé. Si no viene nadie, nadie viene. No hice mal a nadie. Nadie me hizo mal, y sin embargo, nadie quiere ayudarme. Absolutamente nadie. Y sin embargo, no es así. Simplemente nadie me ayuda. Si no, absolutamente nadie me gustaría. Me gustaría mucho, ¿por qué no? Hacer una excursión con un grupo de absolutamente nadie. Naturalmente a la montaña, donde si no. ¿Cómo se apiñan esos brazos extendidos y entrelazados? Todos esos pies con sus innúmeros pasitos. Por supuesto, todos están vestidos de etiqueta. Vamos tan contentos. El viento se cuela por los intersticios del grupo y de nuestros cuerpos. En la montaña nuestras gargantas se sienten libres. Es asombroso que no cantemos. Desdicha del soltero. Parece tan terrible quedarse soltero. Ser un viejo que, tratando de conservar su dignidad, suplica una invitación cada vez que quiere pasar una velada en compañía de otros seres. Estar enfermo y desde el rincón de la cama contemplar durante semanas el cuarto vacío. Despedirse siempre ante la puerta de calle. No ascender nunca las escaleras junto a su mujer. Solo tener una habitación con puertas laterales que conducen a habitaciones de extraños. Traer la cena a casa en un paquete. Tener que admirar a los niños de los demás y ni siquiera poder seguir repitiendo: yo no tengo. Modelar su aspecto y su proceder de acuerdo a uno o dos solterones que uno conoció cuando era joven. Así será. Pero también, hoy más tarde en realidad, será uno mismo quien esté allí, con un cuerpo y una cabeza reales, y también una frente, para poder golpeársela con la mano.